Buenas tardes y buenas noches, amigos participantes. Hoy día nos toca exponer el tema de la planificación, el presupuesto, sistema de inversión y contratación del Estado, haciendo énfasis en algunos elementos para una gestión municipal eficiente. Lo primero que hay que mencionar es que cualquier gestión municipal eficiente que procure procesos en planificación, en presupuesto, en inversión pública y en contratación del Estado debe tener algunos ejes dominantes, ejes que permitan dar lineamientos de la gestión municipal, que debe tener algunos principios, algunas condiciones, como por ejemplo debemos tomar en cuenta la capacidad de previsión que deben tener una gestión municipal para obtener resultados, para obtener y clarificar sus objetivos. Pero más allá de tener claridad sobre y prever las situaciones, escenarios y necesidades que tiene una gestión, además debe tener una preparación que acompañe a la gestión municipal en los distintos procesos que debe tener. Es decir, no basta tener claridad sobre los objetivos, sino también hay que capacitarse, hay que organizarse para lo que viene en cualquier proceso de decisión y en cualquier ejecución presupuestal. También es sustancial para una gestión municipal eficiente tener un equipo técnico que sea eficiente, que sea capacitado, pero que además deba tener indudablemente alguna lectura, alguna capacidad o sensibilidad social o política que le permita además enlazarse con las necesidades de la población. No es suficiente normalmente que un equipo tenga capacidades técnicas si es que no tiene la capacidad de interpretar la realidad y las necesidades de su población. Otro eje sustancial de una gestión municipal eficiente es la participación ciudadana articulada. Y acá el adjetivo de articulación sí es sustancial, porque no basta que la ciudadanía participe, opine de forma suelta, de una forma no articulada, sino que es necesario que exista algunos mecanismos, no existen solamente uno, sino existen varios, algunos mecanismos que permitan que la ciudadanía opine, sugiera, solicite a la gestión municipal algún servicio, alguna obra que ellos consideren, la población considere útil para sus necesidades. Otro eje sustancial y que normalmente no escapa de las posibilidades de las municipalidades rurales sustancialmente es la disponibilidad de recursos. La disponibilidad de recursos de distinta índole, recursos personales, recursos y presupuestales sustancialmente. La disponibilidad de recursos presupuestales permite también tener recursos humanos capaces, pero el eje sustancial aquí es la disponibilidad de recursos económicos, que da pie a tener no solamente personal idóneo, sino también recursos que permitan la ejecución de proyectos de inversión o de programas municipales que permitan satisfacer las necesidades de la población. Habitualmente esto se encuentra en recursos como Foncomún, Canon, pero también no hay que cejar en la posibilidad de obtener recursos propios. Otros ejes son la capacidad operativa que debe tener cualquier gestión, obtener resultados, que no basta ejecutar procesos si es que no se obtiene resultados visibles, y finalmente la comunicación permanente con la población para lograr que todo el trabajo realizado con todos los procesos, equipo y la disponibilidad, el uso eficiente de recursos sea comunicado a la población de la jurisdicción. Ahora, lo que sí debemos ver de forma enlazada, de forma unida, es que la participación ciudadana, la planificación del desarrollo, la inversión pública, el presupuesto y las contrataciones del Estado, todos están vinculados de alguna forma
porque se retroalimentan mutuamente. Como veremos en lo que respecta a planificación para el desarrollo, los gobiernos locales tienen diversos instrumentos para planificar su desarrollo. En respecto a esto, sustancialmente el plan de desarrollo concertado, pero hay otros mecanismos que retroalimentan o sirven de insumos, como es el Consejo de Coordinación Local, que normalmente opina, recomienda algunas políticas municipales que tienden al desarrollo local, y anualmente el presupuesto participativo. Ahora, en cuanto al plan de desarrollo concertado, como bien señala la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene algunos principios que deben regular y deben implementar los gobiernos locales para tener unos resultados eficientes y un desarrollo claro de los objetivos que una municipalidad tiene para obtener su desarrollo. Es indudable que un plan de desarrollo de una localidad debe contar con la participación de su población en la determinación de los objetivos y necesidades que se visualicen necesarios en esa municipalidad. Ahora, esto implica una serie de otros mecanismos y otras condiciones, como que es que la gestión y la determinación del plan de desarrollo se haya dado en mecanismos de transparencia, de forma abierta, de forma que se permita luego cualquier supervisión del cumplimiento de objetivos, de tal modo que la gestión pueda ser supervisada en cuanto a su eficiencia y eficacia. Pero además sí es sustancial que el gobierno local, a través del plan de desarrollo concertado y con la participación ciudadana, logre o construya instrumentos y objetivos que permitan la sostenibilidad, la equidad y la competitividad local. Ahora, un aspecto sustancial del plan de desarrollo concertado es fundamentalmente, más allá del proceso de su formulación, es saber construir un plan de desarrollo concertado. Si bien algunos planes de desarrollo concertados ya pueden estar construidos, normalmente es necesario su revisión permanente para afinar algunos aspectos que puedan estar todavía pendientes de desarrollo, o eventualmente, si es que no existe aprobación de un plan de desarrollo por el Consejo Municipal, sí podría ser necesario la formulación de este contenido del todo. Sí considero necesario que el contenido de un plan de desarrollo comience por un relato del contexto de su formulación, es decir, no solamente el año de su formulación, sino el contexto nacional, la descripción de la economía presupuestal en el gobierno local a lo largo del tiempo, el contexto del proceso en el que se llevó a cabo el plan de desarrollo, es decir, qué talleres hubo, de qué forma se convocó, quiénes participaron. Eso es necesario porque el contenido del plan de desarrollo luego puede ser siempre revisado, y es necesario saber en qué contexto se creó para después ver qué variables pueden ser modificadas en el futuro. Ahora, otro aspecto que sí debe estar contenido en un plan de desarrollo es que se debe analizar las características de la localidad objeto de planificación, es decir, se debe contener y explicar la organización interna, la geografía, los límites y otros diversos aspectos de la población, como por ejemplo cuánta población es urbana, cuánta es rural, y claro, el marco legal que se encuentra en ese momento en la elaboración del plan de desarrollo en la municipalidad, porque eventualmente en el futuro puede cambiar marco legal en la elaboración del plan de desarrollo. Otro aspecto sustancial en el contenido es la situación de las necesidades sociales que encuentra la municipalidad, es decir, en qué situación se encuentra la salud de la población, si es la salud rural, urbana, en qué contexto se encuentra la educación de la población de la jurisdicción,
qué déficit de infraestructura existe y qué infraestructura existe también. Digamos, la infraestructura existente debe constar como un insumo para el desarrollo concertado, pero además debe dejarse sentado qué infraestructura podría ser necesaria. El saneamiento físico de la jurisdicción y otros aspectos. Otro contenido importante es la descripción de las actividades económicas en la municipalidad, en el gobierno local, en la jurisdicción. Es describir, por ejemplo, qué actividades agrícolas, mineras, de industria, de pesquería, de energía, de turismo, y también, por ejemplo, sustancial es si es que existe información sobre la población económicamente activa de la municipalidad, de la localidad. Además de esto, también es necesario saber o hacer un análisis, ya eso es más en participación del equipo técnico y de la participación ciudadana, que se pueda describir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, es decir, el FODA, de la municipalidad. Y finalmente, describir y analizar los objetivos estratégicos y políticas institucionales, además de la visión y misión de la municipalidad. Ahora, que un plan de desarrollo concertado sirve como un instrumento año a año para alimentar cuáles son los objetivos y metas que se debe plantear un gobierno local en cada ejercicio fiscal a través de su presupuesto. El presupuesto tiene dos aspectos sustanciales. Es el presupuesto de gasto corriente, que implica el gasto de planillas, por ejemplo, el gasto que implica mantenimiento de agua, de luz del gobierno local, es decir, todo el gasto que significa un mantenimiento del funcionamiento de la municipalidad en contenido mínimo. Y de otro lado existe el presupuesto para inversiones, que es conocido como el gasto de inversiones, en el que el gobierno local, a través de proyectos de inversión, a través de la ejecución de proyectos de inversión como servicios y obras, y bueno, también implica adquisición de bienes eventualmente, ejecuta proyectos de inversión para prestar servicios y obras a la población. Ahora también, de alguna forma, hay proyectos de inversión que pueden ser retroalimentados para favorecer el funcionamiento de la municipalidad, pero eso depende un poco siempre de la elaboración del proyecto mismo de inversión. Ahora, siempre hay que focalizarnos en el enlace que existe entre la planificación y el presupuesto. Es sustancial porque existen, de hecho, tres ejes aquí que nos vinculan, o que al momento de decidir año a año en cómo se va a ejecutar el presupuesto, debemos tener siempre en cuenta el plan de desarrollo concertado, el plan estratégico constitucional, pero para lo que respecta a lo que nos lleva hoy día en el curso, que es la planificación, el presupuesto y los sistemas de inversión, sí es sustancial en este caso la vinculación con la ejecución de proyectos. Y aquí tenemos un vínculo legal, digamos que es el artículo 71, que señala que la ejecución del presupuesto, la previsión del presupuesto, debe tomar en cuenta los objetivos que el plan de desarrollo concertado ha establecido en su oportunidad, por lo cual, de alguna u otra forma, en los presupuestos anuales deben reflejar los objetivos que se encuentran en el plan de desarrollo. Ahora, también hay un vínculo social porque, como año a año, los agentes participantes en el proceso de presupuesto participativo concertan de forma continua con las instituciones, con las municipalidades, la forma en que el desarrollo planificado oportunamente se debe implementar en el presupuesto a través de proyectos de inversión, ¿cierto? De forma tal que esto es imposible que una municipalidad pueda desconocer la posibilidad de la participación ciudadana año a año en la determinación de las posibles metas que se prevea en el presupuesto. Ahora, también debe existir un vínculo económico que, si bien no está explícito en ninguna norma, porque no existe aquí, como sí existe en la vinculación social, la obligación
de hacer un proceso de presupuesto participativo, pero debe existir una vinculación económica entre la programación y la ejecución de gasto, porque debe tener una vinculación con los lineamientos ejecutivos previamente determinados en el plan de desarrollo concertado, de forma tal que si un gobierno local se ha puesto como meta, por ejemplo, eliminar o desterrar de su jurisdicción el analfabetismo, pues los objetivos presupuestales año a año deben procurar ejecutar proyectos de inversión o programas sociales que permitan cumplir con esos objetivos, es decir, programas de capacitación, programas de alfabetización, de tal forma que se enlace año a año los recursos que tiene la municipalidad con el plan de desarrollo. Ahora, como bien la ley marco de presupuesto participativo señala, lo que sucede es que la población traslada sus aspiraciones para cumplir las metas o proyectos que tiene la municipalidad, y con eso cumplir sus necesidades. Entonces la sociedad civil puede vigilar el presupuesto participativo luego, año a año, a través de distintos mecanismos, como es que existe el proceso de rendición de cuentas y los mecanismos de solicitud de información, de acceso a información. Esto finalmente nos lleva a que año a año, como hemos dicho, se instauren procesos de presupuesto participativo. Normalmente estos procesos deben comenzar con la anticipación del caso para que en el mes de junio ya se encuentre aprobado un proyecto de presupuesto. Entonces hay que prever la posibilidad de que el proceso sea convocado con mucha anterioridad, de repente a partir de marzo, abril, ya debe iniciarse en los procesos de presupuesto, dependiendo también de la forma de que se organice una municipalidad. Pero sí, una municipalidad debe tomar en cuenta que hay distintas etapas que están previstas en los instructivos, en el instructivo de presupuesto participativo, que implican desde la comunicación a la población de la existencia de este proceso, también la búsqueda o la sensibilización de la población en las herramientas que significa el presupuesto participativo para la consecución de sus objetivos y metas o necesidades que tenga la población. Luego la municipalidad se encuentra obligada a hacer un proceso, una convocatoria en un diario de circulación local y por todos los medios que considere útil para que la población se dé por enterada de este proceso y se inscriba. La municipalidad también debe tomar mecanismos y las riendas para identificar y registrar agentes participantes. Aquí sí es importante señalar que el proceso de presupuesto participativo debe promover el registro de participantes que tengan representatividad, sustancialmente porque en algunos casos existen procesos de presupuesto que se pueden viciar si es que existe de repente población o grupos de interés que acaparen lo que se decide en un proceso de presupuesto participativo. Entonces sí debe buscarse bajo un criterio de diversidad, de participación y transparencia, que exista la mayor diversidad posible y representatividad de la población en la inscripción entre los agentes participantes. Ahora, no debe asumir la municipalidad que los agentes, por el solo hecho de desear participar en este proceso, tienen todos los insumos para de repente enfatizar o describir las necesidades que tengan. De hecho, sí es que es necesario dar algunos lineamientos para que los agentes participantes tengan conocimiento de algunos instrumentos que servirán luego para un adecuado desarrollo de sus decisiones y de la priorización de proyectos. En tal sentido, es necesario desarrollar talleres de capacitación, identificación y priorización de proyectos y de resultados que se necesiten, y siempre haciendo el énfasis que deben estar vinculados al plan de desarrollo concertado. ¿No es cierto? El plan de desarrollo concertado es la matriz que orienta los objetivos de desarrollo
que año a año se aprueban en el proyecto de presupuesto participativo. Ahora, hay una etapa de evaluación técnica de los proyectos que está a cargo de un equipo que dará un filtro, una revisión minuciosa de los proyectos o de las ideas de proyectos para que siendo aprobados como proyectos de inversión, se prioricen luego estos proyectos y se formalicen los acuerdos que entre la población y los representantes de la municipalidad permitan luego que estos proyectos sean priorizados por la municipalidad. Ahora sí, creemos que para una adecuada entendimiento de los proyectos de inversión, debemos sustancialmente hacer énfasis en la identificación de los problemas que cualquier proyecto busca solucionar. Es muy usado el término de que los proyectos de inversión suelen ser manipulados para hacer obras populistas sin ningún objetivo o sin la búsqueda de satisfacción de necesidades que la población tiene. Por eso es que un primer elemento que permite identificar proyectos es que se debe determinar el problema del proyecto que puede solucionar. Entonces, hay que ser precisos y detallar, describir las fuentes de información, verificando los datos en el terreno mismo en la que la población considere que existe una situación a solucionar. Luego, también un segundo elemento a tomar en cuenta es la localización del problema, es decir, hay que ubicar y señalar localización geográfica o carencia o limitación y describir las características del área en sus principales condiciones que permitirán las actividades económicas sociales y así poder determinar las características climáticas, poblacionales de la zona. Es decir, hay que hacer un mapeo de las condiciones en las que se encuentra la situación que puede ser materia de un proyecto. Ahora, el proyecto puede que también no sea flor de un día. Puede ser que el proyecto pueda o deba solucionar un problema de larga data que pueda solucionarse un problema, por ejemplo, de falta de comunicación de una trocha que nunca ha sido reparada o que nunca ha puesto la municipalidad un sol de inversión y por lo tanto debe ahí evaluarse las razones de por qué no se hizo. Es decir, a veces existe que una población exige que se asfalte una vía, pero esta vía de repente es inviable que se solucione a través el problema de comunicación que se solucione a través de un asfaltado porque ya existen antecedentes y a través de la historia se puede indagar o los antecedentes que tenga la municipalidad se puede indagar de qué antecedentes tiene determinado problema. Puede ser que en esa vía, por ejemplo, suela haber desembalses de río o derrumbes que anualmente impidan una sostenida vía que finalmente si se ejecuta un proyecto en ese lugar se volvería un mal gasto innecesario y que se termine destruyendo la vía. Bueno, pero además lo que debe hacer la municipalidad es describir causas y efectos del problema. No basta tener con meridiana claridad que existe el problema. También hay que saber cuáles son las causas de este problema y los efectos que puede tener. Es decir, ¿por qué una población pediría una carretera en un determinado lugar? Hay que saber cuál es la necesidad de esa población. De repente esa necesidad puede ser satisfecha de otra forma. Por eso hay que determinar para qué lo necesita la población y qué redundancia tendría, qué efectos tendría la construcción de esa carretera para saber
cuantificar y tener en claridad cuál sería el resultado de la construcción de esa carretera. Y bueno, además también la municipalidad debiera evaluar la identificación de la existencia de programas o proyectos que hayan pretendido solucionar un problema similar en otras localidades. Eventualmente, en una situación similar, la municipalidad contigua a la nuestra puede haber evaluado o haber implementado una vía que haya solucionado la necesidad de comunicación de una forma tal que pueda ser replicada en nuestra municipalidad. Y finalmente, lo que sí debemos proyectar, finalmente para redondear la idea de un proyecto de inversión, es cuál es la evolución que esperamos que se atienda mediante la solución proyectada. Es decir, hay que tener una línea de base que nos diga cuánta población puede tener un mejor servicio con el proyecto de inversión que planteamos mejorar, con lo cual necesitamos saber cuánta población tenemos ahí y cuántos vehículos transitarían por esa avenida o esa vía, y luego hacer una proyección de cuánta población transitaría y cuántos vehículos transitarían por esa vía, de forma tal que en un ejemplo muy pequeño podemos tener información que permita contrastar luego los resultados obtenidos y también poder comunicarlos en cuanto a un logro de la gestión. Otros elementos sustanciales que sí permitirán medir los alcances de un proyecto de inversión son, por ejemplo, el efecto que debe tener un proyecto de inversión. El efecto de un proyecto de inversión debe medir el grado en el que el proyecto puede resolver el problema. Si es que el proyecto resuelve todo el problema o si es que el problema se solucionaría parcialmente o en gran medida por este proyecto. No implica esto de por sí que si el efecto es parcial o si lo resuelve en gran medida o si es pequeño o si soluciona todo, no, cada situación no quiere decir que el proyecto sea inviable o no, sino que en la situación concreta el problema puede ser solucionado objetivamente de una forma parcial, de forma tal que de repente con otro proyecto similar o complementario se pueda terminar de solucionar el problema, o de repente el problema del todo no se puede solucionar con proyectos de inversión, sino también de repente con la participación de las actividades privadas, y por lo tanto no es no es de alcance de todo proyecto de inversión solucionar los problemas que existen en la sociedad. Así que sí es necesario hacer esta medición de efecto. De otro lado, sí también debiéramos medir el alcance que tendría el proyecto sobre los beneficiarios potenciales del proyecto. Es decir, lo que decíamos es qué población es pues la potencial beneficiada de este proyecto. Otro elemento importantísimo, sin duda, quizás para muchas municipalidades el más importante, es el costo de este proyecto, es decir, cuánta inversión va a ser necesaria en el presupuesto municipal para cumplir o satisfacer este problema y así satisfacer las necesidades de la población. Y además también debe medirse la duración de un proyecto, es decir, cuánto demorará ejecutar un proyecto de inversión que busca solucionar este problema. Eventualmente hay proyectos que pueden ejecutarse por muchos años y hay proyectos que pueden tener muy poca duración en el tiempo, pero con gran efecto. Ahora también hay proyectos que, como decíamos, que pueden tener muchos años y no quiere decir que tenga el efecto sobre toda la población o sobre todo el problema o sobre gran parte. Puede ser que un pequeño proyecto que tenga poca duración y poco costo puede tener un gran efecto. Y de otro lado puede haber un proyecto que con mucha duración de ejecución tenga poco alcance, o puede tener también que sea con mucho alcance teniendo poco costo. Es decir, las variables aquí son infinitas dependiendo del problema y del proyecto planteado que busque solucionar. Finalmente,
y algo que permite enlazar todos los demás criterios es que debe existir sinergia que permita medir la influencia del proyecto para solucionar otros problemas que pueden existir. Es decir, que es un proyecto al tiempo de solucionar el problema que se ha descrito como principal pueda coadyuvar a otros. Eventualmente, ponemos un caso cualquiera, un proyecto de inversión que implica la construcción de una carretera puede significar eventualmente mayores facilidades para tener servicios complementarios de salud, educación, comercio que permita generar actividades económicas que luego redunden en tributación y que después eso beneficia a la municipalidad. En fin, todo eso puede ser medido a través de este criterio. Ahora, la ejecución de presupuesto no viene sino a través de procesos de selección o a través de la ejecución de proyectos a través del reglamento de contrataciones, la ley de contrataciones. Y esto previamente debe ser determinado en el plan anual de contrataciones. Es decir, cualquier ejecución presupuestal pasa por su programación oportuna en el plan anual de contrataciones. Y en este plan anual, si existen dos posibilidades, sobre todo sustancialmente para la ejecución de obras. Puede ejecutarse obras por contrata, es decir, que se terceriza, una empresa X se presenta a un concurso, a una licitación, a una adjudicación pública, una adjudicación directa selectiva, una adjudicación de menor cuantía, dependiendo del monto y el objeto contractual, y se encarga de determinado bien, servicio u obra. En el caso de las obras por administración directa, si aquí hablamos concretamente de obras, la administración municipal se organiza de tal forma que satisface las necesidades en la construcción de determinado proyecto con sus propios insumos. Es decir, la municipalidad no contrata a un tercero para que el tercero haga un proyecto, ejecute una obra, sino que la municipalidad se vuelve la empresa contratista, asumiendo, por ejemplo, el papel de contratar obreros y direccionarlos y hacerse cargo de la supervisión de la obra y contratar los insumos que permitan la construcción de esta obra. Ahora, la determinación de uno u otro dependerá siempre de las posibilidades que tenga una municipalidad. Por eso es necesario que la municipalidad asuma algunos criterios previamente a determinar si un proyecto de inversión se va a ejecutar a través de una contratación a través de un proceso de selección o a través de administración directa. Por eso la municipalidad debe tener claridad de algunos preceptos como son la responsabilidad, la efectividad, la colaboración, la legalidad y la competitividad, que entre otros aspectos llevan a que la municipalidad se responsabilice de la determinación de sus necesidades, que normalmente debiera estar vinculado en cuanto respecta al gasto corriente al mantenimiento de la municipalidad, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si la municipalidad o una oficina necesita papel, debe programar la contratación de ese papel. Si una oficina necesita o requiere trasladar un proyecto de inversión, debe hacerse cargo de responsabilizarse de ese requerimiento, porque normalmente aquí debiera partir esta programación del presupuesto participativo. Ahora, no siempre los proyectos de inversión nacen o se programan por la definición previa en el proceso de presupuesto participativo. En algunos casos, las necesidades institucionales llevan a que los gobiernos locales determinen otras necesidades, pero eso sí implica una responsabilidad de la gestión de tomar esa decisión, de usar recursos que estaban previstos para una determinada obra en otros que institucionalmente se ha evaluado técnicamente que son más convenientes. Ahora, lo que sí, en una programación del presupuesto y en el plan anual debe saberse describir con detalle, con especificidad, las necesidades, el cuadro de necesidades que debe tomar para poder ejecutar luego este plan de contrataciones de forma eficiente. También debe haber colaboración entre el área
de programación, el área logística y las áreas usuarias que tiene la municipalidad que requieren para programar sus necesidades. Debe ser evaluada también la legalidad de cualquier requerimiento, es decir, ahí normalmente anualmente en la ley de presupuesto se establecen prohibiciones, cosa que no puede excederse en la programación en el plan anual. Y finalmente, a través de la programación se debe promover que existan criterios de determinación de las necesidades en el plan anual que permitan la transparencia de los bienes, servicios y obras necesitadas, que permita la libre competencia entre los posibles proveedores de esta municipalidad. Una vez que aprobado el proceso de selección, se convoque a la licitación o proceso de selección que corresponda oportunamente. Ahora, sí nos queremos enfatizar en las condiciones que luego de determinar si es que una municipalidad decide ejecutar obras por una contratación o por contrata, es decir, por un proceso de selección que determine que una empresa contratista ejecute una obra, o bien que la municipalidad decida, en este caso es hacer una contratación vía administración directa, es necesario que en este segundo caso, porque en el primer caso sí está claro el procedimiento en la ley de contrataciones, en este segundo caso de las obras por administración directa, hay que recordar que la resolución de Contraloría 195-88 señala algunos elementos y condiciones, exigencias que debe la municipalidad asumir para poder recién después de eso iniciar una contratación por ejecución de administración directa. Así tenemos que la municipalidad está obligada a evaluar el factor tiempo en la contratación de una obra por administración directa. Es decir, si una obra por contrata va a ser más eficiente en el tiempo a que una obra por administración directa, eventualmente la municipalidad puede tomar la decisión de hacer la obra por contratación, es decir, ya ahí prescindir de una obra por administración directa. Esto considerando que en algunos casos las licitaciones, la convocatoria de licitaciones toma un mes y medio, si hasta que quede consentida y si finalmente se comienza a ejecutar una obra, pueden pasar hasta 2 o 3 meses si hay impugnaciones, debe ser un factor de evaluación. Ahora, otro elemento sustancial para decidir si es que se puede ejecutar una obra por administración directa es la capacidad cooperativa que tenga una municipalidad. Si una municipalidad no está organizada para poder operar una obra por administración directa, no debiera tener este mecanismo, sino más bien debiera convocar un proceso de selección para que una empresa contratista se haga cargo de una ejecución de obra. De otro lado, la exigencia de la resolución de Contraloría ya mencionada es que exista un expediente técnico previamente aprobado, que sea la que dé los insumos y la claridad de qué proyecto de inversión se va a ejecutar. Esto además porque, la exigencia de la Contraloría es que se haya evaluado que el costo de la obra sea igual o menor al presupuesto base, deduciendo la utilidad de la empresa contratista en el supuesto de que fuera una licitación. Y para poder hacer este costeo y determinar la diferencia de un presupuesto por contrata y otro por administración directa, sí es necesario tener certeza del contenido de un expediente técnico. Además, debe tener la municipalidad una unidad orgánica que supervise la obra, es decir, en la que finalmente luego se designe un ingeniero residente, un inspector o supervisor de obra, dependiendo si es que la municipalidad tiene un ingeniero de planta, es el caso del inspector, o un supervisor, que es el caso de que la municipalidad contrate a un tercero para que se haga cargo de supervisión. Esto porque, más allá de que sea la misma municipalidad que esté implementando la obra,
sí no puede prescindirse de los requerimientos de liquidar la obra, de recibir la obra y tener un corte en cuanto a los costos asumidos por la municipalidad para la ejecución de la obra. Ojo que, como hemos mencionado, la exigencia de la Contraloría y siempre en materia de posterior supervisión por la Contraloría es que el costo de la obra sea menor o igual a lo que se proyectó inicialmente en el presupuesto, en el expediente. Finalmente, es que todos estos etapas y procesos son materia de posterior supervisión o incluso ni siquiera posterior, sino durante los procesos de cada etapa en la que hemos descrito, puede cualquier ciudadano o comunidad organizada exigir la rendición de cuentas de la ejecución presupuestal. Es decir, por ejemplo, en el proceso de presupuesto participativo, una de las etapas en uno de los talleres es la evaluación del presupuesto del año anterior. Y eso implica un pequeño proceso de rendición de cuentas que cualquier municipalidad debe corresponder brindando la información en esa etapa. Ahora, también debemos recordar que conforme al texto único ordenado de la ley 27806, cualquier ciudadano puede pedir información de cualquier decisión o actuación municipal conforme y bastando solicitar la información. Es decir, puede pedir la información del proceso de selección en que se convocó para determinada obra, puede pedir un expediente o copia de un expediente de contratación, puede pedir el presupuesto de determinado proyecto, en fin, ¿cierto? Y finalmente, por último, y algo que se viene implementando cada vez más, es el portal de transparencia, en el cual una municipalidad puede mostrar a su población no solamente los grandes proyectos que viene ejecutando, sino también la información financiera, presupuestal y de recursos que tiene la municipalidad y que los usa de determinada forma conforme a lo que la población espera y además las normas exigen. Por lo cual, de una y de varias formas, la municipalidad, a través de estos sistemas administrativos, circula a través de distintos procesos que una y otra vez la población participa de forma que la municipalidad no solo es una institución de gestión, sino también es un órgano que permite que democráticamente la población sepa a qué van sus recursos y decida a qué van los recursos para procurar un mejor estilo de vida y calidad de vida. Siendo eso todo, muchas gracias a todos.